a un inicio del semestre, hay que estudiar con amor, ¿no? Hay que estudiar con voluntad, hay que estudiar con entusiasmo, ¿no? Para que me vaya bien, ¿no? Puedo tener un montón de problemas, puedo tener N problemas económicos, puedo tener problemas familiares, puedo tener problemas sociales, no importa, hay que seguir adelante, ¿no? No sé si ustedes percibieron que cuando vos tenés problemas, tu mente va maquinando, ¿no es cierto? Tu mente va diciendo, te va llevando al peor escenario, ¿no? Pero si te aplazas, ¿no? Pero después tenés baja nota y después tu PPA te va llevando a ese escenario. Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de eso y decir, no, yo ahora voy a tener 90, ahora voy a tener 100, ahora voy a tener 110, ¿no? Voy a sacar, voy a hacer el mejor video. Entonces, si el pensamiento es de esa forma, las cosas van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Acuérdense, y entonces tiene que sobreponerse la parte positiva a la parte negativa. Algunos estudiantes no están las notas buenas, pero olvídense, ya pasó esto, ya pasó, ya pasó. Yo tengo que seguir adelante, no puedo estar mirando atrás todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo les animo a que sigamos estudiando, ¿no? A que sigamos avanzando. Y eso no depende, digamos, de tu papá, del gobierno, de la alcaldía, depende de ti. Depende de ti, no depende de nadie. Así que les insto, ¿no? Les suplico a seguir, ¿no? Y además les he dicho, ¿no? Con alegría. No. Si estudian, digamos, enojado, ¿no? Bravísimo ahí, ¿no? Que no me mires, ¿no? No vamos a llegar lejos, ¿no? Pero si vos estudias con entusiasmo, con alegría, ¿no? Te pones a una musiquita de fondo, digamos, para leer, ¿no? A resolver ejercicios, te va a ir bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, por favor, antes de iniciar a avanzar? Bien, así no podemos avanzar, pues, si no me contestan nada. Muy bien, entonces yo voy a seguir hablando, no quieren hablar ustedes, ¿no? De todas maneras yo voy a seguir hablando, les voy a compartir hoy lo que vamos a ver, ¿no? Espero que comenten, espero preguntas, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto de acá, ¿no? Vamos a hablar de agua, ¿no? Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de recursos hídricos de Bolivia, ¿no? Vamos a hablar de lluvia, ¿no? Vamos a hablar de cómo lo estamos aprovechando, qué tenemos, tenemos suficiente, no tenemos, cómo estamos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero la intervención de usted, en cualquier momento me dicen, no, un momentito, no entiendo esta partecita, y ustedes, ¿no? Intervienen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar de recursos hídricos de Bolivia, ¿no? Algunos conceptos básicos, nosotros para hablar de agua tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, hidrogeología es el estudio del agua subterránea, ¿no? Y ahí uno tiene que darse cuenta, ¿no? Saguapac o todas las cooperativas que tenemos aquí en la ciudad, esa es agua subterránea. Hidrología es el estudio de agua superficial, ¿no? De lagos, de laguna, de ríos, ¿no? De la lluvia, etcétera. Y soyetas son líneas sinópticas trazadas sobre un mapa, ¿no? Sobre un mapa que lo tenemos, ¿no? Entonces, esos conceptos debemos de hablar, ¿no? Para hablar de recurso hídrico o recurso, ¿no? De Bolivia. Agua subterránea, yo les quiero decir, ¿no? Si vos tenés un pozo de 40, de 50, de 60, de 100, de 200, de 300 metros de profundidad, estamos hablando de agua subterránea, ¿no? Agua subterránea. Pero también hay que entender que esa agua subterránea es producto de la lluvia. O sea, no es que abajo se hace la lluvia, no. Aquí arriba se hace la lluvia, va infiltrando por miles de años, por millones de años, y esa agua está atrapada, y esa agua es el agua subterránea, ¿no? Que tenemos, que aprovechamos, que hoy aprovechamos, ¿no? Agua subterránea. Tenemos el agua superficial, ¿no? Esta es una vista panorámica que yo lo saqué en el Valle de Tucabaca, ¿no? Hermoso, para ver de cómo llueve, ¿no? Cuánto llueve, etcétera, ¿no? Agua superficial. Y tenemos las isoyetas, ¿no? Las isoyetas son líneas sinópticas trazadas sobre un mapa
indican, ¿no? Cada línea indica similar cantidad de precipitación que hay, ¿no? Sobre las diferentes zonas que hay, ¿no? Este es un estudio que han hecho y luego se hacen este tipo de mapas sinápticas, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar de entrada a lo que son recursos hídricos de Bolivia, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros debemos de entender, ¿no? Y son para reflexiones que tenemos que tener en cuenta sobre este recurso. Miren esto, Bolivia es un país que cuenta con inmensos recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, que han sido aprovechados en una escala muy pequeña. Es decir, mira, la anterior clase o las clases que hablábamos, ¿no es cierto?, de que tenemos todo, ¿no? Tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos bosques, ¿no? Pero también tenemos agua, que no lo estamos aprovechando bien. No lo estamos aprovechando bien, ¿no? Muchas veces estamos contaminando, estamos echando a perder, etcétera, ¿no? Pero tenemos cualquier cantidad de recursos hídricos a nivel de Bolivia, ¿no? Y este recurso hídrico vamos a clasificarlo de dos formas, ¿no? Recursos hídricos subterráneos y recursos hídricos superficiales. De recursos hídricos superficiales, ustedes, ¿no es cierto?, ya han visto, ¿no? Ya han visto ustedes. Ya han visto, ya han estado viendo las otras materias, entonces no habría mucho, digamos, de qué hablar. Pero de todas maneras vamos a pegarle una repasadita, ¿no? Una repasadita para que se entienda. Cuando hablamos de recursos hídricos subterráneos, yo les decía, no es producto de la lluvia, pero dice, un ratito están ingresando, ¿no? El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes, con un volumen mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos y agua circulante, ¿no? De las lluvias, ¿no? El agua del subsuelo es un recurso importante, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. Esa es verdad, ¿no? Ese agua, y además se puede contaminar, y nosotros tenemos que preguntarnos, en las ciudades grandes es donde tenemos mayor desecho, y esos desechos de alguna manera van a dar al agua subterránea. Pero entonces, tenemos agua subterránea a nivel de Bolivia, ¿no? Este es el agua subterránea, ¿no? Yo siempre les digo, tenemos que entender agua subterránea que tenemos, ¿no? Cuando ustedes vean, yo lo vuelvo a repetir, pozos mayores, digamos, hasta 30 metros de profundidad, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 metros de profundidad, ese es el agua subterránea. Si estás hablando de agua de 3 metros, de 4, de 5, de 6 metros, esas son norias, ¿no? Ese es el nivel freático que hay en el suelo, no es agua subterránea. Ese es el nivel freático, ¿no? Los pauros, etcétera, son aguas que están en el perfil del suelo o aguas del subsuelo, ¿no? No es una agua subterránea. Todavía tiene que pasar para que se vuelva una agua subterránea a mayores profundidades, ¿no? Ahora, y esta cosita, ¿no? De aquí vamos a hablar algunas cosas que debemos de comprender. Cuando hablemos de recurso de agua subterránea, ¿no? Vamos a hablar de provincia o región hidrogeológica, ¿no? ¿Y qué concepto tenemos de la provincia o región hidrogeológica? ¿No? Este concepto incluye toda la región que presenta características, ¿no? Comportamientos distintivos en relación a las aguas subterráneas, es decir, que tienen similares características. Puede ser de bosque, de lluvia, ¿no? De biodiversidad, más o menos de formación geológica, ¿no? Y entonces van a tener o va a tener siempre más o menos la misma cantidad de agua en ese lugar, ¿no? Los factores que ejercen mayor influencia primaria en el comportamiento hidrológico subterráneo son el geológico, la formación del suelo que hay, ¿no? El geomorfismo, ¿no? De cómo están formadas las rocas, el climático, lo que le decía la lluvia, y lo biológico. Entonces, hay, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de una zona seca, entonces probablemente haya subterránea acumulada por millones de años, ¿no? Y probablemente no sea mucho, ¿no? Si estamos en una región donde llueve mucho,
seguramente también vamos a tener, ¿no? Mucha agua subterránea o buena cantidad de agua subterránea, ¿no? A eso se refiere. Y obviamente va a depender de cómo fue formado, ¿no? Entonces, en Bolivia, quiero que entendamos, en Bolivia tenemos 5 provincias hidrogeológicas, ¿no? 5 provincias hidrogeológicas, ¿no? Podemos ver, si ustedes ven el pulsor, ¿no es cierto? O el mouse, ¿no? Tenemos la zona del altiplano donde llueve menos. Aquí deben estar hablando de una lluvia de más o menos de unos 250, 300 milímetros, ¿no? Al año. Cuando se habla de lluvia se habla de año, ¿no? Que es la región altiplano. Hay agua subterránea, ¿no? Es una provincia hidrogeológica llamada altiplano, ¿no? Y luego, fíjense, nos venimos más o menos como a los valles, pero dice es la andina vertiente atlántica, ¿no? También tenemos agua subterránea aquí, ¿no? Y fíjense, se llama vertiente atlántica porque en realidad desemboca sus aguas al océano, o diré a la cuenca atlántica, ¿no? Luego tenemos el Pantanal, ¿no? Chaco Pampeano, ¿no? Pantanal Chaco Pampeano, donde está la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y toda la zona sur, ¿no? Esa es la otra provincia hidrogeológica que más o menos comparte un poco de Conchuca, ¿no? Y con Tarija, ¿no? Se llama Pantanal Chaco Pampeano. Luego tenemos el escudo central, que está en el precámbrico, ya habíamos hablado, ¿no? También hay agua subterránea que está. Y ahora estas provincias también forman parte de los países vecinos que tenemos, ¿no? No es solamente nuestro y listo, ¿no? Sino también forma parte de los países vecinos que tenemos. Y luego tenemos la vertiente amazónica, donde, ¿no? Donde mayor cantidad de lluvia, ¿no? Donde hay agua superficial mucho, llueve un poco más, etcétera, ¿no? Aquí en el altiplano debe estar hablando de 400 milímetros de lluvia más o menos, incluye la parte del Chaco, de Santa Cruz, 400, 500, ¿no? Aquí Santa Cruz está lloviendo 1200, ¿no? Y en la zona sur un poco menos, aquí debe estar unos 700 la lluvia y aquí unos 2000 milímetros de lluvia. Entonces, más o menos, esas son las provincias hidrogeológicas que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, hay que entender que Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, consume agua del Pantanal, de la provincia hidrogeológica Pantanal Chaco Pampeano, ¿no? Un poco para entender. Cuando hablamos de recursos hídricos superficiales, ya no, nos vamos a remontar a lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Ahí tenemos las cuencas, ¿no? Las cuencas hidrográficas. Y son 3 apenas, ¿no es cierto? La cuenca hidrográfica amazónica, la atlántica y la altiplánica, no hay más, ¿no? 3 cuencas hidrográficas que tenemos, ¿no? Y dentro de esas cuencas hidrográficas están los humedales, ¿no? Están los humedales, ¿no? Y aquí un poco lo voy a, ¿no? Los humedales pueden ser artificiales, ¿no? Pueden ser naturales, ¿no? Pueden ser marismas, pueden ser pantanos, pueden ser turberas, etcétera. O sea, puede ser, ¿cómo? Pero que haya, que se mantenga la humedad buena parte del año, ¿no? Y eso tenemos varias y vamos a tratar de citar. Ahora, estos humedales que tenemos en Bolivia también son sitios Ramsar, ¿no? También son sitios Ramsar. Ustedes van a escuchar hablar mucho de sitios Ramsar, seguramente en biodiversidad, en biología, han de haber visto, ¿no? Es un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar es aquella zona, ¿no? Donde las aves migratorias, ¿no? Reposan. Las aves migratorias pernoctan. Y no pernoctan, digamos, por un día, por 2 días, ¿no? Puede ser por semanas, por meses, ¿no? O por medio año, así, ¿no? Y están y después siguen su curso, ¿no? Y generalmente ahí procrean, ponen sus huevos, etcétera, ¿no? Cuando hay mucha comida, etcétera. Sitios Ramsar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era una Semana Santa, ¿no? Mucha ave llegaron migratorias a la Laguna Concepción, ¿no? Laguna Concepción coincidió, digamos, con una Semana Santa y habían científicos de todas partes del mundo, ¿no? Estudiando a los aves, se llaman ornitólogos.
los que estudian a las aves, y había cualquier cantidad de gente estudiando, ¿no? Sacando fotos, estudiando de cómo, cuánto vuela, etcétera, ¿no? De dónde venía, ¿no? Cuántos kilómetros por día avanzaban, etcétera, ¿no? O sea, estudios. Entonces son estos sitios Ramsar que tenemos, ¿no? ¿No? Y si nosotros nos damos cuenta, son 4 sitios Ramsar que tenemos en Bolivia, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? ¿No? La Laguna Colorada, por ejemplo, ¿no? Hay solamente flamencos que solamente son, que solamente en ese lugar se encuentran, ¿no? Y es una laguna, así como lo ven ustedes en la fotografía, ¿no? La Laguna Colorada que está en Potosí, ¿no? Sitio Ramsar que en alguna parte del año o en alguna parte, en un tiempo, pasan las aves por ahí, ¿no? Lago Titicaca, ni qué se diga, ¿no? O sea, siempre digamos, sujeto a estudio, y no solamente de aves, sino también de otras especies, ¿no? Especialmente peces, etcétera, ¿no? Tenemos la cuenca Taxara en Tarija, ¿no? Que es otro sitio Ramsar, es un área protegida, ¿no? Si ustedes se han estado siguiendo las noticias, en este lugar se querían entrar, o por lo menos estaban por perforar pozos petroleros, ¿no? Pero que no le dejaban, etcétera, ¿no? Había una disputa para ver, digamos, si se podía aprovechar, ¿no? El Pantanal boliviano, ¿no? Es una belleza el Pantanal. Si alguien tiene la oportunidad de ir, por favor, vaya, ¿no? Está de Puerto Suárez a unos kilómetros nada más, todo el Pantanal, y no solamente el Pantanal es nuestro, también el lado del brasilero hay el Pantanal, ¿no? Otro sitio Ramsar que tenemos, ¿no? El río Parapetí, el bañado de Isoso, yo siempre les pregunto, ¿no? A todos los que son de Camiri, ¿no? Porque los camireños han hecho honor al río Parapetí, ¿no? Hay unas canciones, etcétera. Lo bueno sería preguntarnos, el Parapetí o el río Parapetí, ¿a qué océano desemboca sus aguas, ¿no? Y la respuesta es a ningún océano, ¿no? O sea, el sitio, el río Parapetí se pierde en el bañado del Isoso, ¿no? En el bañado de Isoso se pierde, o sea, no, ahí inunda y listo, se acabó ahí, ¿no? Por eso los bañados de Isoso, no sé si ustedes se acuerdan, han hecho un puente, ¿no? Sobre Río Grande, los menonitas, ¿no? Y estaban entrándose a esa protegida, ¿no? O sea, por buen tiempo del año, digamos, ¿no? Para inundado, y después es un arenal, ¿no? El río que conduce a las aguas ahí, ¿no? El bañado de Isoso. Está la Laguna Concepción, le decía, ¿no? Un sitio Ramsar, es una laguna excepcional en plena Chiquitanía, ¿no? Y también hay otras, ¿no? Pero este es excepcional, que es un sitio Ramsar que alberga aves, etcétera, ¿no? Lago Popó y Ururo, seguramente se deben acordar, creo que el 2017, por ahí, el 2016, por ahí, se secó, ¿no? Y estábamos en un dilema, quién era el culpable, etcétera, ¿no? Otro sitio Ramsar que tenemos, ¿no? Entonces, esos son los sitios Ramsar que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Que buena parte del año las aves migratorias pasan por ahí y hay gente estudiando ahí, ¿no? Ahora, el agua superficial, ¿no? Les decía, en cuenca amazónica, la cuenca del Altiplano, el río del Plata o cuenca ¿no? Del Plata, ¿no? Esos son lo que tenemos. Una repasadita muy sencilla, ¿no? Cuando hablamos de Amazonía hay ríos caudalosos, ¿no? Llueve mucho, yo les decía, ¿no? Llueve más o menos como 2000, un poco más, milímetros de lluvia al año, ¿no? Entonces, obviamente que se va a juntar cualquier cantidad de agua, ¿no? Ríos caudalosos, etcétera, ¿no? La cuenca del Plata, ¿no? Como su nombre lo indica, se emboca en Argentina, ¿no? Pasa por Paraguay, etcétera. Generalmente aquí tenemos 2 ríos, ¿no? El río Pilcomayo, ¿no? Y el Bermejo, creo que es el otro, ¿no? Que desemboca sus aguas ahí. Todo lo que llueve en la zona sur desemboca sus aguas ahí, ¿no? Esa es la cuenca del Plata. Y ahorita están en su auge por el Pilcomayo. Ya vamos a hablar también del Pilcomayo en una próxima oportunidad, ¿no? Y tenemos la cuenca del altiplano. La cuenca del altiplano se llama cuenca cerrada, ¿no? Se llama o endorreica, ¿no? Esa es la cuenca, digamos, que tenemos, ¿no? Pero hay una característica, ¿no? Sus aguas no salen a ningún lado. O sea, no hay, digamos, en el salar de Uyuni, en el salar de Coipasa, en el lago Popó, ahí muere todo el agua, o sea, no sale en ningún lado. Solamente el Silala lo han logrado sacar los chilenos, ¿no? O por lo menos han hecho algunas construcciones y han logrado desviar, ¿no? Pero el agua del altiplano no sale a ningún lado,
Hay que entender, no sale en ningún lado, ¿no? Por eso se llama cuenca cerrada, cuenca endorreica, ¿no? O cuenca altiplánica, ¿no? Un poco, y tiene otra connotación más, ¿no? Son aguas saladas, ¿no? Por lo general son aguas saladas, ¿no? Y si se encuentra agua que no tenga sal, pues ya ese se aprovecha para el consumo humano, ¿no? Lagos y lagunas tenemos a nivel de Bolivia, hay ¿no? Algunos estudiosos que han hecho, por ejemplo, que han inventariado cuántas lagunas tenemos, cuántos lagos tenemos, cuál es la diferencia entre un lago y una laguna, algunas cosas han hecho estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diferencia, ahora, otra cosa que nosotros tenemos que entender. ¿Quién ha hecho en Bolivia esos estudios? ¿No? ¿Quién es el responsable de hacer esos estudios? ¿De cuántas lagunas tenemos? ¿Qué volumen tiene esa agua? ¿Qué área ocupa? Etcétera. Es el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Es la institución encargada, digamos, de hacer todos los mapas, todos los límites, todo lo concerniente a planos, ¿no? Y ya han dicho los del Instituto Geográfico Militar, bueno, vamos a diferenciar cuándo es lago y cuándo es laguna, ¿no? Y han dicho, va a ser lago si tiene más de 200 kilómetros cuadrados de superficie, eso va a ser lago, ¿no? Si tiene menos de eso, entonces va a ser laguna, y eso han dicho, ¿no? Y listo. Y esa es una decisión de una institución que ha dicho, bueno, para nosotros laguna es si ocupa más de 200 kilómetros cuadrados, si ocupa menos de eso es una laguna. Perfecto, y ahí tenemos, ¿no? Pero la gente obviamente que está habitualmente en los lugares, dice, ¿no? Cualquier acumulación de agua que haya, ¿no? Es lago, listo, ¿no? O una laguna, digamos, ¿no? Cuando es muy pequeña, digamos, ¿no? Entonces tenemos algunos lagos de mayor importancia que tenemos en Bolivia, ¿no? Aquí están. Titicaca, obviamente que no, Popó, que ocupa mucha superficie, y ahí tenemos el Roguaguado, ¿no? 300, ¿no? Y el otro más, 315, y el Uruguru, digamos, supera. Después son ya menores a 200 kilómetros cuadrados que ocupa. Fíjense, ¿no? ¿No? Hay muchos lagos, lagunas que tenemos a nivel de Bolivia. Y gran parte de esos están en la Amazonía, ¿no? Y aquí en Santa Cruz, ¿no? Hay varias lagunas que tenemos especialmente en el Amni San Matías, ¿no? Lagos de Bolivia, ¿no? Lagos y lagunas, podríamos decir, ¿no? Ahora, esos lagos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Esos lagos de Bolivia tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano, ¿no? Sin tomar en cuenta el Titicaca y el Popó, el resto de las lagunas tienen una concentración de sal enorme, son saladas, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba dando un reportaje, no hace mucho, ¿no? Como ha llovido mucho en el altiplano, el Salar de Uyuni no está como estaba antes, ¿no? Estaba con agua, ¿no? La concentración de sal ahí debe ser unas 3.000, más 4.000 partes por millón de sal, o sea, es una salmuera, ¿no? Entonces, los lagos y lagunas del altiplano tienen mayor concentración de sal. En cambio, en los valles es agua dulce y en los llanos agua dulce, ¿no? Alguna característica que nosotros podemos entender, ¿no? Entonces, si hablamos del Salar de Uyuni o el Salar de Coipasa, podríamos decir esto. Y si alguien ha tenido la oportunidad de ir a estas lagunas, por favor, vayan, ¿no? Vayan porque es realmente espectacular visitar. En esta época, ¿no? Cuando hace frío, cuando vos te entras a las 7 de la noche a la cama y salís a estas horas, ¿no? O sea, y dormís bien, ¿no? Realmente muy bueno. Tenemos la zona de los valles, les decía, ¿no? Son lagos o lagunas sin concentración de sal, o sea, no tienen, ¿no? Son potables, uno puede consumir. Y lo mismo en los llanos, ¿no? Algunas características muy simples, digamos, ¿no? En Bolivia, ¿a dónde le mandamos o en qué lo usamos nuestra agua? ¿No? Destino y uso del recurso hídrico, ¿no? ¿Dónde lo mandamos? ¿Cómo lo usamos el agua? ¿Cómo estamos? ¿No? Y eso es bueno que entendamos, ¿no? Para decir de qué tan eficiente estamos en el uso del agua, ¿no? ¿Qué tan eficiente estamos? ¿No? Entonces, fíjense, han hecho un estudio del agua en Bolivia, esta Fundación Solón en el 2013 y ha llegado a esta conclusión, ¿no? Es un estudio realmente valorable, ¿no? Es una ONG, ¿no? Que ha hecho un estudio, decir cuánto y dónde se lo destina el agua en Bolivia, ¿no? La agricultura, 85%, es decir, estamos utilizando mucha agua a la agricultura, mucha agua a la agricultura.
Doméstico, 10%, y está, digamos, dentro de la media mundial, ¿no? En la media mundial hemos dicho que era 8%, ¿no? Y en la agricultura habíamos dicho, ¿no? Que era 70%. Aquí estamos más de la media. Ustedes seguramente están llevando eh, estadística, ¿no? Ahí tenemos las medidas de tendencia central. O sea, nosotros estamos 15 puntos porcentuales más de la media utilizando en la agricultura, ¿no? Y en doméstico estamos por ahí, ¿no? Y en industria ni qué se diga, estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. La industria, hemos dicho, a nivel mundial 22, 25%. Nosotros estamos al 5%. Es decir, esto demuestra de que no tenemos industria, ¿no? No tenemos. Si tenemos, es poco y como es poco, entonces el agua no se utiliza, o sea, no hay mucho destino de agua para uso industrial, ¿no? Entonces eso tenemos que tener. Y ahora, algunas cosas nosotros tenemos que preguntarnos como bolivianos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos usando el agua así, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Uso del agua en riego, ¿no? Y aquí quiero enfatizar algo, ¿no? Quiero enfatizar algo. Nuestra agricultura en Bolivia prácticamente es a secano, es decir, ¿no? Tenemos ese convenio con San Pedro y no hay más, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy esperando que llueva para poder sembrar. Yo siembro frijoles, yo siembro, ¿no? Y en Vallecito, ¿no? Otros lugares, y no puedo sembrar porque no ha llovido como 3 meses, no ha llovido, ¿no? Entonces, mucha agua o prácticamente toda la producción depende de la agricultura. Y si tenemos riego, vamos a ver más adelante, no lo estamos haciendo un buen riego. Entonces, por eso es que el uso del agua para riego es mayor que la media mundial, ¿no? Es mayor que la media mundial. Y eso tenemos que, ¿no? Aquí está desarrollo del riego y del drenaje. Algunas cosas que nosotros debemos de hacer, ¿no? Miren este enunciado que hace. La superficie potencial de riego en Bolivia, teniendo en cuenta la aptitud del clima, suelo y recursos hídricos, se estima aproximadamente 2 millones de hectáreas. Es decir, en Bolivia el riego, o sea, todas las cosas que tenemos, ¿no? Digamos, fisiografía, ¿no? Agua, donde se cultiva, deberíamos de regar 2 millones de hectáreas. Y les voy a decir, y algún estudiante debería de preguntarme, ¿no? Decir, a ver, ¿cuántas hectáreas sembramos en Bolivia? ¿Cuántas hectáreas? Y le voy a decir, no llegamos, casi 4 millones, 3 millones, 3.8 millones de hectáreas. Es nada, nada. O sea, es nada lo que sembramos comparado con otros países, ¿no? Nosotros con nuestra soya, que más o menos llega a, pero en un segundingo me está diciendo que ahora sí, ¿no? Comparado con otros países, nuestra superficie sembrada es nada. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la mitad de la superficie que sembramos podríamos haber regado, pero no lo hacemos. No lo hacemos, ¿no? Por varias razones que vamos a tratar de decir, ¿no? Estoy hablando del uso de agua en la agricultura, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, 4 millones de hectáreas, pongámosle que sembramos 4 millones de hectáreas, 3.85 millones de hectáreas, ¿no? Falta 150.000 hectáreas, 150.000 hectáreas para llegar a 4 millones de hectáreas, ¿no? Y de eso podríamos haber regado o podríamos regar 2 millones de hectáreas y no lo hacemos, ¿no? No llegamos ni a 1 millón de hectáreas regadas por algunas cosas que, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Por qué no llegamos a los 2 millones de hectáreas regando? Problema técnico, ¿no? Técnico, es decir, ¿no? Algunos, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado, ¿no? Estábamos haciendo el proyecto Rositas, ¿no? El proyecto Rositas aquí por Abapó, ¿no? Teníamos que hacer una represa grande, teníamos que generar corriente eléctrica y además teníamos que usar riego, ¿no? Ahí teníamos que regar unas 200.000 hectáreas, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Es un problema técnico que no se ha hecho, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además el agua para conducir hay que hacer canales revestidos, etcétera, ¿no? Entonces es un problema técnico, ¿no? Otro es el problema social, ¿no? Es decir, la gente que si vos le decís, ¿ya? Por ejemplo, vamos a construir una represa, ¿y para qué va a servir? Ya, para generar corriente eléctrica. No, a mí no me sirve corriente eléctrica. Yo quiero agua para riego. No, es un problema social, ¿no? Y además, cuando se hacen represas, cuando se hacen, digamos, represas de gran envergadura, ¿no? Muchos
muchos terrenos, voy a decir, muchas propiedades van a quedar bajo agua. Entonces la gente no quiere, ¿no? Les ha dicho, no, le vamos a poner a otro lado. No, no, quiero que aquí me muere, ¿no? Hay un problema institucional, ¿no? En Bolivia no tenemos una institución, digamos, que diga, digamos, Servicio Nacional de Riego, así, digamos, ¿no? Que diga, que sea una institución técnica, no una institución política, una institución técnica que vele, digamos, ¿no? De cómo construir, de cuánto, qué presupuesto utilizar, dónde se necesitan represas, dónde no. Realmente una institución técnica que nos diga la verdad y podamos hacer un riego. Y el otro problema que ahí va añadido es, ¿no?, el problema económico. O sea, construir una represa, ¿no?, no es, digamos, 2 bolivianos, ¿no? Son millones de dólares que debemos de invertir. Yo no sé quién es de aquí, de Mairana, ¿no? Por ejemplo, de los Valles, ¿no? En Mairana, yo empecé a trabajar en el año 2000, voy a decir en el 2002 por ahí, ¿no? En el 2000 llegué al Instituto de Investigación Agrícola El Vallecito para trabajar. Trabajé en el programa Frejol y entonces yo viajaba a Mairana, a San Juan del Potrero, ¿no? A Comarapa, a Samaipata, todos esos lugares, digamos, haciendo investigación, ¿no? Y en esa época ya tenía la represa, un estudio, ¿no? De todo lo tenía, ya tenía, ya tenían como 30 años de estudio, ¿no? Y no había la represa. Y la represa se inauguró recién el año 2018, ¿no? Más o menos como 50 años, ¿no? ¿Y cuál era el problema, no? El problema técnico, el problema social y el problema, y lo más limitante era lo económico, ¿no? ¿Quién financiaba? ¿Quién financiaba? Entonces, hay ese tipo de problemas que tenemos a nivel de Bolivia. No hay recursos económicos cuando se quiere hacer, digamos, una represa para producir alimentos, ¿no? Una cosa muy interesante en el tema de agua. Entonces, esos son los problemas que tenemos a nivel de Bolivia. ¿Por qué no se riega las 2 millones de hectáreas que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos hay? ¿No? Bolivia, por ejemplo, en La Angostura, en Oruro, ¿no? En La Paz hay algunas represas públicas, o sea, el Estado ha hecho, ¿no? El Estado ha hecho, ¿no? Y son públicos que cuando es público todo el mundo mete la mano, ¿no? Hacen quebrar, hacen que no lo trabajan bien, etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo cuando es público quiere aprovecharse, etcétera. O sea, tienen problemas, digamos, ¿no? Y ese problema que tenemos no es de, digamos, de ayer, ¿no? Sino es siempre hubo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que nosotros nos eduquemos, ¿no? O sea, realmente nos eduquemos a todo nivel y digamos, no vamos a tener problema, lo vamos a manejar de una manera lo más correcto posible, ¿no? Hay riegos que son mixtos, ¿no? Digamos, el Estado, alguna institución lo ha hecho y ahora lo administran los regantes, ¿no? Ese funciona mejor. Y el mejor de los casos que funciona es el riego privado, ¿no? Pero el privado no se hace pues para todos, ¿no? El privado se hace para él, ¿no? Y en los valles es interesante, por eso tal vez si hay alguien aquí de los valles, digamos, ¿no? De Comarapa, si hay alguien de Samaipata, si hay alguien de ¿no? De Mairana, de Postrer Valle, podemos, ¿no? No me va a dejar mentir algunas cosas que hay, digamos, de los riegos privados en los valles, ¿no? Entonces, ese tipo de riegos tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Este es, por ejemplo, una represa, dicen ellos, ¿no? En realidad es un atajado que se hace en la zona de los valles, ¿no? Este es privado, ¿no? Se hace donde más o menos puede captar agua, acumula, obviamente no es con las condiciones técnicas, digamos, buenas que puede haber, pero tiene. ¿Para cuándo lo ocupa el riego? Para esta época, ¿no? Donde no llueve, ¿no? Y entonces ustedes se han de haber dado cuenta, algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando el tomate sube, o cuando la chocha, digamos, ¿no? Me voy a exagerar un poco, ¿no? Suben es que hubo una helada o hubo una sequía. Y el que tiene riego se pone las botas ahí, ¿no? Porque no le va a salvar, ¿no? Entonces, pero con este tipo de estanque no se riega, pues, no se riega ni 3, 4 hectáreas, a lo mucho 1 o 2 hectáreas. No vas a regar más porque el agua no va a alcanzar. Porque la cantidad de agua que se utiliza no es poco, sino es harto que se utiliza, ¿no? Entonces, este tipo de riegos prospera, es lo mejor, ¿no? Pero la gente invierte, ¿no? El agricultor es el que invierte para poder regar sus chacos, ¿no? Y no solamente aquí, sino en otras partes, como no llueve mucho, no se puede juntar la cantidad de agua suficiente, ¿no? Eso, ¿no? El uso doméstico, ¿no? El uso doméstico.
Aquí hay varias cosas, ¿no? Si bien, ahora aquí quiero que tomemos en cuenta, si bien estamos más o menos, incluso más de la media mundial, pues un poquito más, porque hemos dicho 8% la media mundial del uso del agua doméstico, nosotros estamos al 10, ¿no? Obviamente que esta es una media a nivel de Bolivia, pero hay algunos problemas que tenemos, ¿no? Todavía tenemos muchos problemas a nivel del uso del agua, ¿no? ¿Cuáles, no? El uso doméstico. Por ejemplo, Fundación Solón ha hecho un estudio, ¿no? Les decía, ¿no? El consumo de agua potable en la región oriental de Bolivia es de 250 litros por habitante, ¿no? Al día. Y en el caso del occidente, solo 80 litros de agua por habitante, ¿no? Y ese es claro, ¿no? Aquí, digamos, alguien me puede decir, aquí pues nos bañamos 3 veces, alguien puede decir, ¿no? Y allá no se bañan, digamos, ¿no? O menos. Está bien, ¿no? Concuerda, ¿no? No hay problema. La cobertura de agua potable en Bolivia llegó al 84,7%. Es decir, ¿no? De 100 comunidades que tenemos, 85 tienen agua potable, el resto no tiene, ¿no? No tienen. Y ahora ya hay pregunta, ¿y de dónde bebe, no? Y ahí bebe, ¿no? De lagunas, de atajados, de curichis, de ríos, etcétera. Y no hay que mentir. Yo no sé, por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿no? Eh, no sé si está Chávez, nuestro amigo Chávez de San Antonio Lomerío. Yo le comentaba que en el 2007, 2004, 2005 yo estaba trabajando en San Antonio Lomerío, ¿no? Y había grifos, etcétera, ¿no? Pero no abastecía el agua, ¿no? Y el agua llevaban, hay una laguna ¿no? San Antonio Lomerío, como dice, ¿no? Su nombre, está en una loma, y abajo había una laguna, y de esa laguna llevaba la gente agua. Y no hay por qué decir, no, que no estaba.
tenemos. Ahora alguien me puede decir, pero las comunidades no tienen. Sí, no tienen, pero no es la cantidad de gente, no es lo mismo que en la ciudad. No es lo mismo. Entonces ahí puede, digamos, de manera natural, ¿no es cierto?, convertirse, ¿no?, en otras materias, ¿no?, que no es tan dañino como en la ciudad, porque en la ciudad tenemos grandes cantidades, ¿no? Señaló que trabaja para que la cobertura del agua potable, mira, la cobertura del alcantarillado solo llega a la mitad de la población. Grandes ciudades y ciudades intermedias. Después no tienen. Todos tienen pozos ciegos. El tratamiento de aguas residuales, este es peor todavía. O sea, es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Yo no sé, por eso, yo debería haber tal vez una materia que solamente hable de aguas. El agua que nosotros, por ejemplo, usted, yo, ¿no?, si tenemos alcantarillado, esa agua va a ir a una laguna de oxidación, ¿no? Una laguna de oxidación y listo, ¿no? Y ahí el agua se evapora, ¿no? La otra parte se queda y eso se puede reutilizar, etcétera, ¿no? El tratamiento de agua es eso, y apenas el 30%. Alcanzan menores porcentajes con consiguiente preocupación por los peligros de contaminación ambiental y la afectación a la salud humana. Es decir, no tratamos el agua. No tratamos el agua. Entonces ahí se viene un problema, ¿no? Y seguramente vamos a tener en los posteriores años de que se trate más el agua, ¿no? Por ejemplo, esa es otra dificultad que tenemos. Perdón. No, esta es la condición. Y yo les voy a decir, mira, este es en una comunidad guaraní. Y esta foto lo saqué precisamente, debe ser del 2012 por ahí esta fotografía. Yo trabajé en las comunidades guaraníes de Gutiérrez y Lagunillas, y trabajé en una comunidad, si no me equivoco, se llama Uyaiti, no, sí, una comunidad guaraní del municipio de Gutiérrez, ¿no? Y la gente saca agua así, ¿no?, de las filtraciones o de los manantiales que hay. Y no solamente ahí bebe la gente, sino también el ganado, ¿no? Esta es una realidad. Y eso no hay que mentir. Y es normal. Por ejemplo, en algunos pueblos del altiplano, es así el agua. El agua se saca de noria, de pauro, ¿no? De, digamos, de lagunas, de lagos. Se saca el agua, se bebe. Entonces yo les pregunto, este señor que está bebiendo, bebe agua. Usted que bebe agua, ¿tenemos las mismas condiciones? ¿No? Y ahí no me respondan en este momento, pero reflexionemos, ¿no? Hay otras personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros la estamos teniendo. Estoy hablando solamente del agua. No voy a hablar del internet, por ejemplo. No voy a hablar de educación, ¿no? No voy a hablar de los laboratorios, ¿no? Y entonces uno tiene que decir, si yo tengo las condiciones, oye, tengo agua en mi grifo, ¿no? Me baño 3 veces al día, ¿no? Y tengo comida en casa, ¿no? Oye, y no estoy aprovechando la universidad. ¿Está bien? ¿Es regular? ¿Es malo? Solamente usted puede calificarse. Hay gente que bebe agua de estas condiciones. Y probablemente, no estoy diciendo, no, probablemente esta gente, si tiene las oportunidades, lo va a aprovechar mejor. Porque sabe, conoce, vive las carencias que tiene en este caso del recurso agua, ¿no? Y es más todavía, por ejemplo, también saqué una fotografía ahí en Gutiérrez, en unas comunidades, ¿no? Estas son las condiciones a mucha gente que vive. Y son nuestros, de nuestro departamento. Por lo que vive en el campo, no debería tomar agua potable así como nosotros bebemos, ¿no? ¿Y por qué le está dando agua a su ganado? Porque no tiene agua para el ganado. O sea, le tiene que dar ahí. Y hay otra pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuántos litros de agua bebe una vaca, más o menos, de 400 kilos de peso vivo? 40 litros promedio, ¿no? Entonces hay muchas cosas y esto solamente son 2 fotografías que nos ilustran, ¿no? Y tengo más todavía, ¿no? Y entonces la gente construye, este es un aljibe, ¿no?
Y ahí en el examen les he puesto, a ver, llueve de un techo, ¿no? Y hay una cañería que va, etcétera, ¿no? Es un aljibe. ¿Y saben qué? Y esta cosa más quiero que entendamos. No ha hecho el gobierno, no ha hecho el gobierno municipal, no ha hecho la gobernación. Han hecho las ONGs en el Chaco boliviano. ¿Por qué? Porque falta agua, ¿no? Y muchas comunidades. Y yo les digo, tampoco tenemos que rasgarnos la vestidura. Ay, ¿por qué tan? No, no. Yo estaba a ver, llega a ser el este de Brasil, ¿no? En Paraíba, ¿no? Paraíba que está casi apartándose, digamos, ¿no? De África, ¿no? En ese lugar. Ese lugar es árido y todas las casas tienen, ¿no? Aljibe, aljibe. En Brasil le estoy hablando, ¿no? Una potencia, digamos, ¿no? Y no crean que todo es ok, ¿no? Tienen los agricultores, su gente tiene este tipo de aljibes para almacenar agua. Se llama cosecha de agua, ¿no? Y nosotros aquí pues tenemos. Y aquí, ¿saben qué? Mira, esto más pasa. Yo no sé si ustedes escucharon, ¿no? Cuando Saguapac saca agua, digamos, un poco turbia, ¿no? Porque están haciendo mantenimiento por ahí, ¿no? Y agua sale turbia. Y la gente sale a gritar, ¡ay, que no tenemos agua, que el agua no sale turbia! Nos estamos quejando. El periodista dice, ¿no? ¿Y por qué te está quejando? ¿Por qué pues Saguapac nos va a dar esta agua? Porque nosotros pagamos. A veces yo le digo, mira, hay que estar agradecido de lo que tenemos. Hay gente que no tiene. Gente que no tiene acceso al agua así, ¿no? Tiene que, ¿saben qué? Este es una realidad. No, espero que haya mejorado. También de esos años que trabajé. El agua hay que traerlo a muchos lugares de distancias. 1 kilómetro y medio. Entonces, y les voy a decir, yo en mi niñez traía agua de 1 kilómetro. Ida y vuelta en galones de 20 litros o en otros recipientes. Y cuando yo fui al Chaco, vi esta situación, yo dije, mira, más bien, ¿no? Tienen al burro, lo pueden cargar 40 litros de agua y pueden traer. ¿Y saben quiénes son los que van por agua? Los niños, las niñas y la mujer. El hombre mayor generalmente no va, porque está en la casa, porque ha ido a trabajar, digamos, ¿no? Eso se llama patriarcal, una cultura patriarcal. Entonces, yo quiero animar a los jóvenes de que hay gente que no tiene acceso a este recurso. Y si quiere tener acceso, tiene que, ¿no? Beber otro tipo de agua. Y si quiere tener agua más, tiene que trasladar de varios lugares. Nosotros que tenemos, ¿no? Probablemente usted, yo tengo en casa, ¿no? Pues abro el grifo, está el agua ahí. Y no vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos. Vamos a parar o vamos a estar quejándonos todos los días. ¿No les parece más bien que hay que estar alegre? Hay que estar agradecido. Hay que estar agradecido porque tenemos esta oportunidad de estar en una universidad. Y además, ¿no? Tengo que sacar pues buenas notas si tengo esta oportunidad. Estos niños o esta gente, digamos, que vive en esas condiciones, ¿no es cierto? Probablemente pueda tener, si tiene esas oportunidades, puede aprovecharlo mejor. Entonces nosotros tenemos que estar pues, ¿no? Aprovechando mejor las oportunidades que tenemos de las condiciones en que vivimos en las ciudades. Les vuelvo a reiterar, no me estoy inventando fotografía, no es fotografía de internet, no, son fotografías mías que yo los he sacado cuando estaba trabajando en Cordillera, ¿no? Y si estuviera ahorita aquí su mami, o su mamí, creo que es el apellido, en la Chiquitanía debe estar igual. Y han hecho estas nuevas comunidades, estoy seguro que estas nuevas comunidades no deben tener agua. Y no es el culpable, digamos, el niño que nace ahí, ¿no? No, somos las personas mayores, ¿no? Las autoridades que decidimos que vaya esa gente ahí sin tener esas condiciones, sin que no haya ni una escuela. Yo no sé, por ejemplo, cuántos de ustedes, por ejemplo, han visitado áreas rurales en las escuelas, ¿no? Las escuelas en las áreas rurales, ¿no? Algunas no tienen luz, ¿no? Algunas no tienen, no tienen techo, algunos son con motacú, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las condiciones en algunas comunidades, ¿no? Y ahora, y ahí viene, ¿no? Y hay equidad aquí. ¿Por qué ella tiene que por qué ella tiene que acarrear su agua de kilómetros y nosotros no? Y ahí pregunto nada más. ¿Es igualdad? Equidad ni que se piense, ¿no? Ni que se piense. Entonces, esas son lo que nosotros debemos de preguntarnos, ¿no?
un poco del consumo de agua, el consumo de agua, ¿no? Hemos dicho, ¿no? La agricultura, estamos lejos, pero aquí, ¿no? El consumo de agua. Tenía algunas diapositivas, a ver si... Permítame un segundito. A Si ver. quiere, si quiere, ingeniero, puede ir a visitar a mi pueblo, ¿Cuál es? Chávez, Ah, Chávez, ya, mira, ya, como que casi más de 15 años, ya debe estar mejor. porque vaya a visitar toda la clase. Vamos a ir a visitar toda la clase si quiere. Ok, entonces, mira, agua del transporte, ¿no? Pero a ver, Chávez, ¿no? ¿Cuántas comunidades se han formado en tu municipio? Nuevas, de esas que han venido de otro lado. Mayormente ya se han creado como unos 20, aparte de lo que había. Ujú. Y, Sí, y, es, pero y ellos tienen no agua. son, como son lejos del donde estamos nosotros, no tienen mayormente acceso al agua porque traen sus bidones para que ellos tengan su consumo. Eso, eso quería escuchar. Eso es la verdad. Traen su bidón. Incluso yo cuando estaba trabajando por Tres Cruces no teníamos agua, ¿no? Había un pozo y ese pozo era de los petroleros, ¿no? Y eso lo habilité yo para, ¿no? Para la gente y traíamos agua en cisterna para consumir, ¿no? Y de los menonitas, el agua de los menonitas, si alguien, ¿no? Donde me tocó traer agua salada, ¿no? Y no se puede, pues, beber, digamos, agua así, clac, 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 ¿no? Ya en sopa te la podés, la haces pasar, ¿no? Pero ya así beberlo es difícil, ¿no? Entonces son esas condiciones que hay que ver, ¿no? Agua para el transporte. Y aquí hay otra cosa, gran ventaja que tenemos, ¿no? Agua para el transporte. En Bolivia, ¿no? Transporte acuático en Bolivia. Aquí dos cositas nada más. Agua pluvial, es decir, agua, transporte por el río, y varios ríos transportamos, ¿no? Y agua del lago. El agua del lago en Bolivia básicamente es para turismo, ¿no? Para turismo. Y el agua pluvial se utiliza mucho, ¿no? Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer este país, esta tierra que nos vio nacer, ¿no? Entenderlo de cómo estamos, ¿no? El transporte pluvial en el país está representado por dos sistemas, ¿no? El amazónico y el plata, ¿no? Y el transporte lacustre representado principalmente por el sistema, ¿no? Endorreico del lago Titicaca, básicamente al turismo, ¿no? Transporte. Por ejemplo, ¿no? Este es el famoso hidrovía Paraguay-Paraná. Cuando yo soy de los que rompo, digamos, ¿no? Vámonos a Otuqui, digamos, ¿no? Está en Puerto Buch, ¿no? Y nos fuimos a Otuqui con estudiantes. Esto es lo que ven en la fotografía, son estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no? Fuimos a conocer Puerto Buch para ver cómo estaba. ¿Y por qué fuimos? ¿No? Porque iba a haber el boom, o sea, iba a entrar en funcionamiento el motón, ¿no? Y todo el hierro que se genere en el motón iba a salir por esta, ¿no? Y va a salir por esta hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces nosotros fuimos a ver cómo está ahora, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Hace 12, 13 años atrás, y cómo va a ser de aquí a unos 20, 30 años, cuál va a ser el impacto social que va a tener. Para eso fuimos, ¿no? Para ver, a ver, dijimos, fíjate, ustedes vayan a ver, después de unos 30, 40 años van a venir, 20, 30 años, cómo va a cambiar, ¿no? Entonces fuimos a ver cómo estaba. Y esta es una muestra de lo que fuimos, ¿no? Ese, por ejemplo, eso, es la hidrovía Paraguay-Paraná. En esa hidrovía Paraguay-Paraná prácticamente es el transporte, ¿no? Que hay. Dice, la región amazónica está constituida por los ríos arroyos, ¿no? La Amazonía, ahí todavía sigue transportándose. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando ven las noticias, ¿no? Cuando nos meten contrabando, cerveza, harina, arroz, ¿no? Aceite de Brasil, meten por río, la Amazonía. Y eso abastece Trinidad, eso abastece parte del norte de La Paz, etcétera, ¿no? Parte de Pando prácticamente, ¿no? Y ahí tenemos puro transporte por agua. Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado, ¿no? La construcción de la carretera Villatunari-San Ignacio de Mojo, ¿no? Y toda la gente que vive
en el parque Isidoro Sécure, se transporta por río, ¿no? Por río, ¿no? Y por eso querían hacer la carretera, etcétera, ¿no? Entonces, transporte en la Amazonía y en la Cuenca del Plata, ¿no? La Cuenca del Plata, por ejemplo, la hidrovía Paraguay, ¿no? Canal Tamengo, como llamamos. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Foz de Iguazú, ustedes van a ver, ¿no? Todo el canal Tamengo, ¿no? La carretera va casi paralela al canal Tamengo, ¿no? Pasa por un lado y después hay una parte que ya lo cruza, ¿no? Y llegaríamos a la frontera tripartita entre Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, por ahí sale la soya, y quiero que me entiendan, ¿no? ¿No? La soya sale por ahí. Y si va a explotar o si va a entrar en funcionamiento, el mutum va a salir por ahí, la producción. Por ahí llega el diésel, ¿no? Nosotros, ya vamos a hablar, por ejemplo, del recurso energético. Nosotros compramos diésel, ¿no? Nosotros compramos gasolina. ¿Y por dónde llega? Gran parte llega por la carretera, ¿no? En cisternas por Argentina, y la otra parte llega por Brasil, ¿no? Lo que consumimos diésel. Y se traen grandes barcazas, ¿no? Grandes barcazas, por eso se llama hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Enganchan por Argentina y pasa por Paraguay, ¿no? Pasa por territorio brasilero y llega, ¿no? Al Puerto Suárez, Puerto Bush, toda esa parte, ¿no? ¿Qué transportamos? La soya también, gran parte de la soya sale por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que estamos aprovechando. Y mucha gente ha dicho, no, ¿para qué necesitamos el Pacífico? Si aquí podemos salir directamente al Atlántico. Y no está mal la idea, no está mal, ¿no? ¿No? Entonces, esto sale directamente al Océano Atlántico, ¿no? Y no necesita, si sale al Océano Atlántico, no, si nosotros salimos al Océano Atlántico, no necesita el barco que va a llevar nuestra producción a otros países, no necesita pasar por el Canal de Panamá, ¿no? Y otro es el Canal de Panamá, ¿no? Los que vienen, quieren por el Pacífico, si vienen de Asia, de ese lado, tienen que pasar por el Canal de Panamá los barcos, ¿no? O la materia prima que se transporta, ¿no? Y ahí no tenemos Puerto Aguirre. ¿Y por qué, digamos, Puerto Aguirre ya han puesto todo bien, ¿no? Porque tiene que ver aduana, tiene que ver migración. Es decir, si vos salís del territorio, tenés que registrarte diciendo que estoy saliendo. Si vos salís, entras nomás sin registrarte, estás saliendo de manera ilegal. Entonces, estos puertos, por ejemplo, ya son reconocidos, entonces sale, ¿no? Está reconocido que es un puerto donde vos podés salir de manera legal, ¿no? Avisando que estás saliendo, ¿no? Pero por río. Entonces, esto es Puerto Buch, ¿no? O sea, este es un transporte, digamos, de carga boliviana, puede ser carga brasilero, ¿no? Pero ese es por lo que se transporta, ¿no? Entonces, para eso aprovechamos el transporte fluvial por río, ¿no? En Bolivia. Y tenemos el otro tipo de transporte, ¿no? Este tipo de transporte, ¿no? Lo que es turismo, ¿no? Y si alguien ha ido a Copacabana, ¿no? Ha de haber visto que este transporte, ¿no? La gente aprovecha el agua para ir a divertirse, para, ¿no? Relajarse un poco, ¿no? Para desestresarse, etcétera, ¿no? Anda a pasearte ahí en La Paz, te llevan, ¿no? En Copacabana, quiero decirte, te llevan a la Isla del Sol, a la Isla de la Luna, te llevan a una isla flotante, vas por agua, y vos crees que estás en el Titanic, ¿no? Como con Rose, ¿no? Y estás viajando, etcétera. O sea, es otro tipo de transporte que se aprovecha, ¿no? Eso un poco para comprender la importancia del agua, tanto para transporte, tanto para el consumo, para riego, ¿no? Y este otro, ¿no? Para generar corriente eléctrica, ¿no? Para generar corriente eléctrica. Y les voy a decir, usted tiene luz acá en la ciudad, ¿no? Y ahí ya estamos en un sistema interconectado, ¿no? Tiene lo que, ¿no? Con La Paz, con Cochabamba, casi estamos en un sistema interconectado. Y hay que preguntarnos, ¿cómo se genera la corriente eléctrica en nuestro país? ¿No? Y hay dos formas de generar. Uno se llama la hidroenergía y el otro se llama la termoeléctrica, ¿no? Quienes conocen aquí, por ejemplo, ¿no? Quienes viven en la ciudad de Santa Cruz, muchos deben conocer la feria del Barrio Lindo, ¿no? Que está en el cuarto anillo en Brasil. Y al lado de la feria está Guaracachi, ¿no? Y ahí quemamos gas, esa es la termoeléctrica, ¿no? Ahí generamos corriente eléctrica, quemando gas, esa es una termoeléctrica, ¿no? Y la hidroeléctrica es donde tenemos represas, ¿no? Donde hacemos girar turbinas y generamos corriente eléctrica,
¿no? Entonces, aquí hay otro estudio del 2017, no hace mucho, fíjense, ¿no? Y tenemos hidroeléctrica del total que consumimos, más o menos 2.463 gigabytes producimos por hidroeléctrica y 6.518 gigabytes producimos por termoeléctrica, quemando gas en todo Bolivia. Más o menos un 30, 40% de lo que tenemos, de lo que consumimos energía eléctrica, ¿no? Es producido por hidroeléctrica. Y otra cosa más. En Paraguay, ¿no? La represa Itaipú, y quiero que tomen en cuenta, ¿no? La represa Itaipú, que es la represa más grande de Paraguay, abastece el 70% del consumo de energía eléctrica de Paraguay. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros con hidroeléctrica podemos abastecer todo lo que consumimos a nivel de Bolivia. Toda la cantidad de energía eléctrica que consumimos en Bolivia. Y incluso tendríamos para exportar, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante para ver, ¿no? O sea, no estamos aprovechando los recursos hídricos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Y mucho más, nosotros tenemos altura, ¿no? Paraguay no tiene altura, o sea, Paraguay tiene que construir unas represas enormes para que baje el agua y haga girar las turbinas. Nosotros tenemos altura de manera natural, ¿no? Y podemos generar corriente eléctrica, ¿no? Es otro, mira, generación de energía en Bolivia, Fundación Solón en el año 2020, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Hidroeléctrica, más o menos 30%, y la termoeléctrica un 61%. Y después, ¿no? Han habido, no sé, yo no sé si alguien, por ejemplo, nuestro amigo Sumamí, cuando viene de San Antonio de Lomerío, pasa por Pailas, antes de entrar al pueblo de Pailas, usted mira como mirando hacia el Chaco, usted va a ver, ¿no? Molinos eléctricos. Hay unos molinos eléctricos en esa parte de Pailas, ¿no? Que está generando corriente eléctrica. A eso se refiere, por ejemplo, eólicas, un 3% de Bolivia, ¿no? Solar, hay muchas comunidades que han instalado paneles solares, ¿no? Y yo particularmente allá en Oruro tengo panel solar, ¿no? Y ese se toma en cuenta. Y hay alguna gente, ¿no? Que produce de biomasa, pero fíjense cómo producimos el agua. Casi el 30% de lo que consumimos a nivel de Bolivia se genera con agua la energía eléctrica, ¿no? Entonces, un poco para comprender, pero les vuelvo a repetir, podíamos producir tranquilamente con el agua que tenemos a nivel de Bolivia, toda la energía eléctrica que se consume a nivel de Bolivia, ¿no? Aquí ha hecho algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, el escenario Bolivia en 2013, ¿no? Hay muchos proyectos para construir, ¿no? Hay muchos. Ustedes van a escuchar proyectos, por ejemplo, lo que conocemos Santa Cruz, ¿no? Proyecto Rositas en Abapó, ¿no? Abapó está a unos 150 kilómetros de la ciudad, 140, ser exactos, ¿no? Abapó, ahí está, ese proyecto viene como 50 años, ¿no? Y no se ha hecho realidad, ¿no? Y ahí ese proyecto Rositas puede abastecer todo el consumo de energía eléctrica que se tiene en la ciudad de Santa Cruz o en el departamento de Santa Cruz. No lo hemos hecho. Yo me acuerdo, el 2016 vino Evo Morales, ¿no? Y como yo como yo siempre estoy metido en estas cosas, digamos, de investigación, a mí me invitaron y fui al Hotel Los Tajivos ¿no? Y dijo, vamos a construir, ¿no? Vamos a construir. Aquí está la pie, ¿no? Todo. Y lo hizo la inauguración en el Hotel Los Tajivos. Hasta ahorita nada. Sigue lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, tendríamos, ¿no? Estos son los proyectos que tenemos, ¿no? Proyectos Rositas, ¿no? Aquí en Cachuela Esperanza, ¿no? En Tarija, ¿no? Tenemos otro en otros departamentos, ¿no? Fíjense, ¿no? Tenemos, con todas esas hidroeléctricas, podríamos abastecer y tendríamos corriente eléctrica para exportar, ¿no? Para exportar a otros países, ¿no? Solamente aprovechando el agua, pero no se da, ¿no? Bolivia hace un proyecto para construir 2 hidroeléctricas en la Amazonía que están paradas, ¿no? El proyecto Bala, seguramente van a escuchar, ¿no? No, hay gente oponiéndose, ¿no? Está en ese dilema todavía, ¿no? Va, no va, etcétera. Pero sigue ahí, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen? ¿No? Y aquí vienen algunas cosas que debemos nosotros, ¿no?
El potencial que ofrecen sus diferentes cuencas se encuentra prácticamente inexplotado, están ahí, no lo hemos aprovechado para nada. Los planes de inversión, ¿no? Sufren paralización por estos problemas ambientales que hay, ¿no? Y otro es el social. La gente dice, mira, si es para corriente eléctrica, a mí no me sirve, ¿no? Es un problema social, ¿no? Yo quiero agua para riego, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la mirada que se tiene a nivel de Bolivia. Mientras persista eso, yo creo que vamos a seguir como estamos, ¿no? Pero tengo siempre la esperanza de que en algún momento vamos a ver un punto de inflexión y vamos a tener corriente eléctrica generado por agua, ¿no? Hidroeléctrica. Ahora, Ingeniero, mira, adelante. hasta donde yo pude escuchar, yo aquí en Cotoca, unos 50 kilómetros más adentro, están haciendo unas corrientes eléctricas, pero a través sí de las eólicas. Claro, por eso es lo que te dije. Cuando vengas de San Antonio de Los Merillos, ¿no? No es que a Río Grande sube una subidinga para para subir al puente, de ahí una mirada recta le vas a poner, ¿no? Como hacia el sur, y ahí vas a ver los molinos, ¿no? Los molinos de viento, eso generan corriente eléctrica. Sí, sí, ya, por eso. Bueno, eso era entonces. Otra cosa que quisiera que entendamos. Mira, no hay ecoturismo, y ahí te quiero que entiendas, no hay ecoturismo sin agua. O sea, si vos querés hacer turismo o ecoturismo, tiene que haber agua. O sea, la gente va a ver el agua, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? En Roboré, ¿no? El velo de novia, ¿no? En Catarata, Foz de Iguazú, tenemos caídas de agua. O sea, para hacer ecoturismo tiene que haber agua. No hay otra, agua. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fotografía, este es Tarija, ¿no? La represa San Jacinto te hace pasear en lanchita, etcétera, ¿no? Vos te sentís bien, te pone unos chalecos para que no te ahogues, etcétera, ¿no? O sea, ecoturismo. Y pagás, hay gente que vive, no se gasta ninguna industria, ningún fósil, etcétera, ¿no? Mariri, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es Angostura de Cochabamba, este es Copacabana. O sea, para hacer ecoturismo tenés que tener agua. Sin agua no vas a hacer. ¿Por qué creen que la gente va a Aguascalientes, ¿no? A los herbores, digamos, ¿no? Porque hay agua. Yo estaba, una vez me fui con mi familia, creo que era carnavales, ¿no? Le pegó una lluvia y la gente seguía en el agua. No le interesó. O sea, te relaja, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han estado, ¿no? En el agua, ¿no? Vos estás 3, 4 horas en el agua, te vas a tu cama y te dormís. El agua te relaja, ¿no? Te relaja bien. Y salís cansado, salís con hambre. Ecoturismo. Tanto aguas calientes como, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es una fotografía yo siempre lo muestro, esta es una fotografía del Motún, ¿no? Subiendo al Motún los militares tienen una piscina y fuimos ¿no? a meternos al agua. Agua roja, ¿no? ¿Por qué? Por el hierro, ¿no? Por el hierro que tiene. Entonces, ¿qué gente no va a querer ir a bañarse ahí? Además hace una calor infernal. Ecoturismo. No hay ecoturismo sin agua, ¿no? O no hay ecoturismo sin agua. Este es Potosí, por ejemplo, ¿no? Hay otro Aguascaliente donde la gente les han hecho creer, o por lo menos, ¿no? Que si vos te llevas huevo crudo, si vos pones en esta agua, el huevo cuece. Entonces hay gente que va. Hay balnearios, etcétera. En Potosí, ok, ¿no? Entonces, no hay ecoturismo sin agua. Esquiar, ¿no? Esquiar. No vas a esquiar pues sobre piedra, ¿no es cierto? Tenés que esquiar sobre hielo o sobre nieve. Entonces tenemos el Illimán, el Chacaltay, aunque ya se están derritiendo, pero con eso podés hacer ecoturismo. No hay ecoturismo sin agua. Y termina ahí. Ese recurso agua de Bolivia. Un resumen de lo resumen subresumido. Porque podíamos hablar agua solamente de Santa Cruz, podíamos hablar agua solamente de Oruro, agua solamente, ¿no? Entonces, agua, recurso agua en Bolivia. Pregunta, jóvenes, antes que se termine, porque se termina
esto y nos vamos, ¿no? Ya estamos ya avanzando un tema de Bolivia. Y así vamos a ir avanzando cada clase en un tema de Bolivia. Preguntas, jóvenes. Tenemos un minutito para hacer preguntas, ¿no? Si no, nos vemos el día martes, ¿no? El martes vamos a estar otra vez por este medio. Aunque estoy pensando seriamente que podemos volver a las clases presenciales porque no quieren participar ustedes en clases presenciales, por lo menos les voy a decir, bueno, participan o nada. No nos olvidemos, ¿no? Que vamos a empezar, desde la próxima clase vamos a empezar a nuestras evaluaciones continuas otra vez, ¿no? Otra vez. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Lo hemos hecho en tiempo récord. Estas clases de Bolivia son cortitas, pero si hay preguntas, pues nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar. Yo no tengo ningún inconveniente para conectarme, ¿no? Y obviamente que si no tengo la información, para la próxima clase pues voy a conseguir información, ¿no? Preguntas, jóvenes. Si no, nos vemos el día martes, ¿no? Muchas gracias a todos.